Hola a todos, soy la doctora Margarita Dalale, especializada en endocrinología, metabolismo y disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video vamos a hablar sobre una de las consultas más frecuentes dentro de los trastornos sexuales en la mujer, que es la falta de orgasmo, íntimamente relacionada a coito doloroso, es decir, a la relación sexual con dolor y a la pérdida de deseo sexual. Como es tan amplio el tema, hoy vamos a abocarnos a ver qué es el coito doloroso, es decir, la relación sexual con mucho dolor. En primer lugar, vamos a descartar las causas orgánicas. Dentro de las causas orgánicas, las más frecuentes son las infecciones vulvovaginales, que pueden estar causadas por hongos, por parásitos, tricomonas, o Gardnerella vaginalis dentro de las más comunes. Las mujeres deben estar atentas porque siempre va a haber la presencia de un flujo anormal, cuya coloración va a depender del germen en cuestión y generalmente el olor es diferente. Incluso hay muchas que son malolientes. Al curar este simple problema, la disfunción se termina y la paciente recupera su sexualidad normal. Dentro de las otras causas orgánicas están los trastornos hormonales, del cual nos ocuparemos en otro video, ya que incluye nada más y nada menos que la menopausia, donde la sexualidad puede estar muy alterada. Seguimos con las causas psicológicas, en la gran mayoría de los casos, donde debemos trabajar en conjunto con el psicoterapeuta. Ver, por ejemplo, si esa paciente siempre tuvo problemas sexuales, si nunca pudo disfrutar, si siempre sufrió de ese dolor tan feo para ellas, o si es ahora que le está ocurriendo. Es decir, si le pasó de toda la vida con todas sus parejas o es un problema actual y reciente. Una vez que investiguemos cuál es el porqué, qué es lo que está pasando en ese ser humano que la está llevando a padecer esto, vamos a tratar con el psicoterapeuta de ahondar hasta solucionar el conflicto psicológico. Paralelamente, vamos a ir ayudando a la paciente con un sinfín de cosas con las que contamos por suerte hoy en día para este tipo de problemas. Por ejemplo, para uso local, tienen el gel bioestimulante femenino o el gel hot, ya que produce calor, que es muy útil para provocar calor y excitación en la zona vulvovaginal. Hay un gel con L-arginina que es muy útil en este tipo de casos, acompañado de un gel lubricante femenino, puede ser por ejemplo el Wet Pleasure, que nos va a lubricar la zona vaginal hasta que logremos curar a la paciente y que ella se lubrique por sí misma. Esa es la meta. También tenemos comprimidos, no vamos a entrar en el tema hormonal porque lo vamos a hacer en otro videíto, pero yo particularmente en este tipo de casos no menopáusicas me inclino por el uso de comprimidos de índole natural, donde vamos a poner un poco de vigor a la mujer y vamos a aumentar el deseo sexual. La variedad es muy amplia, así que por ese
tema pueden estar tranquilas, la solución existe y la ayuda está. Por último, quería mencionarles la llamada butterfly o mariposa, o también llamada abejita, que es un estimulador netamente femenino muy útil en este tipo de problemas. Es para charlarlo en forma muy privada con la paciente y enseñarle su uso. Quiero insistir a todas las mujeres sobre la higiene femenina. Es muy importante. Lo pueden hacer a través de productos que se compran ya preparados o en forma casera 2 o 3 veces por semana, simplemente haciendo un pequeñito baño de asiento con agua, un latón de agua, una cucharita de sal fina y una cuchara de vinagre de manzana. Con eso vamos a estar seguras que estamos repeliendo a los gérmenes. Lo que quería insistir como palabras finales, siendo médicos, tenemos la obligación de ayudar a nuestros pacientes. Las pacientes que tienen relaciones dolorosas son pacientes que vienen a la consulta con una gran carga emocional, son pacientes muy sufridas, sufren mucho, porque tienen sexo sin placer, tienen sexo muchas veces por obligación, por miedo, entre otras cosas, a perder a su pareja. Entonces el sexo se vuelve traumático y causa un tremendo daño tanto a la salud psíquica como a la salud física de la mujer. Por eso a los pacientes les tenemos que inculcar siempre la práctica de un sexo saludable y placentero. Jamás el sexo debe ser obligado, jamás el sexo debe ser obligatorio, porque llega a provocar traumas terribles a las personas que lo padecen. Espero que les haya gustado mi programa. De ser así, me hacen un like. Y les pido por favor que no duden en preguntar cualquier tipo de duda, de inquietud. Ampliamente les voy a contestar a todos y los datos del contacto están en la descripción del video. Así que pregunten con toda tranquilidad todo lo que ustedes deseen saber o evacuar sus dudas para gozar de una sexualidad y una vida sana, con salud, con energía y con mucha felicidad. Hasta la próxima.